próximo segmento, una presentación de Caprichos Coffee Shop. Este segmento llega a ustedes gracias a la cortesía de Caprichos Coffee Shop en Guaynabo, 787-390-6382. Ay, de bueno, enviaron unos cafecitos bien ricos. Aquí está. Mira eso. Ave María. Mira, Caprichos Coffee Oye, el Shop. aroma nada más, ya tú sientes que te lo tomaste. Así Qué es. aroma tan rico. Rico. Bueno, esa gente sí le hace cosas, ¿verdad? Deliciosas. Caprichos Café, le damos la bienvenida a esa gente, a nuestra, ¿verdad? A Nueva Vida 97.7, un nuevo auspiciador de Nueva Vida 97.7. Qué bueno. Nos alegramos por chévere. eso. Así es que, bueno, tenemos a un buen amigo en línea telefónica. Sí, señor. Y le podemos compartir el café de Caprichos. Claro, desde acá nos acompaña el licenciado Manuel Reyes, presidente de MIDA. Oye, que yo sé que tiene buena información, tenemos unas preguntitas. Estuvimos discutiendo desde temprano el aumento en los alimentos a partir de abril. Eso es ya. Sí, de acuerdo al artículo que estuvimos compartiendo, de hecho fue de la colega Noti1, donde informa que Tote Marine, una de las compañías que trae los furgones repletos de alimentos y nos abastece, aumenta de $245 el costo de cada vagón a $310. Eso se traduce, ¿verdad? Obviamente, en que se va a transferir ese aumento en los artículos que transportan, porque el comerciante entendemos que pasa eso, ¿no?, al consumidor. Exacto. Tenemos a Manuel Reyes, presidente de MIDA. Y Manuel, buenos días, bienvenido a Nueva Vida. Buenos días, saludos a ustedes, a los amigos que la escuchan. Una aclaración, vicepresidente ejecutivo. Vicepresidente ejecutivo. Muy bien. Manuel, este aumento que el público viene viendo, ¿verdad?, que por todos estos cambios, la complicación de la pandemia ha traído en el costo de los alimentos, se añade ahora efectivo el 1 de abril. ¿Es así tal como se ha informado? Pues mira, es peor de lo que se ha informado. Si tú perdona un poco esta noticia pesimista dentro de un programa tan animado como el de ustedes. La realidad es que durante la pandemia el sector de alimentos en Puerto Rico pudo manejar, yo diría extraordinariamente, el tema de los costos, aunque hubo unos picos en unos productos particulares. El último informe del índice de precio del consumidor de Puerto Rico, que salió en enero, cuando compara todo el año, que fue durante la pandemia, enero del 2020 a enero del 2021, la canasta completa, yo te digo, hay productos particulares que subieron y bajaron, pero la canasta completa durante todo ese año lo que subió fue 1.3%, mientras en Estados Unidos eso fue 3.70%, o sea, casi 3 veces más que lo que subió en Puerto Rico. Así que aquí lo manejamos bastante bien el tema de los costos. Ahora, ha empezado a cambiar la dinámica mundial y hay una preocupación en los costos de transportación. Puerto Rico todo lo importa, así que el costo de transportación es crítico para todos los productos, no solamente los alimentos. Y entonces tenemos la dificultad internacional, que esa no podemos hacer nada con ella, pero entonces tenemos una serie de problemas locales que nadie aparenta querer atender o incluso el gobierno contribuye a esos problemas. Uno es el tema de las leyes de cabotaje, que tenemos un sistema que está bastante monopolizado y que nosotros hemos dado evidencia del costo exagerado que eso implica versus si pudiésemos utilizar barcos internacionales o barcos de bandera internacional para traer la mercancía de Estados Unidos. Ese es un punto. Aparte de eso, entonces está ocurriendo que se está monopolizando el muelle. Son los que atienden esos barcos. Antes había más personas atendiendo esos barcos, ahora hay menos. El año pasado, 2 empresas que eran las que operaban el muelle de Puerto Nuevo hicieron un joint venture, se unieron para operar el muelle y básicamente formaron un monopolio en ese muelle. En ese momento todos gritamos y nos dijeron, no, eso no hay problema, eso no va a aumentar nada. Al contrario, va a ser más eficiente y no sé qué más comentaron en ese momento. Nosotros fuimos al Federal Maritime Commission, fuimos al Departamento de Justicia, fuimos al gobierno, no hicieron nada y ahora estamos viendo las consecuencias. El aumento de totes sigue a un aumento que ya había anunciado su empresa hermana o colaboradora, que es Luis Ayala Colón, hace un mes. Así que no es el de todo empieza en abril, pero ya el de Luis Ayala Colón había empezado el mes anterior, que ahí también se ve la colaboración o cómo uno sigue al otro. Y eso viene
combinado también con que el negociado de transporte de Puerto Rico anunció unos aumentos de sobre 30% en el costo de transportación terrestre de mercancías, entrando en áreas donde anteriormente nunca habían estado reguladas de esa forma, como son los contratos privados de los distribuidores de alimentos con sus clientes, así que, o con sus camioneros, ¿verdad? Su sistema de distribución. Así que son muchas cositas que están impactando, y entonces es bien contradictorio como el mismo gobierno, que no quiere entonces al final que suban los precios, y por ejemplo nos mete al DACO, y al final no eso es algo que no pueden controlar. Al final de la cadena hay mucha competencia, ahí no hay peligro de abuso, el consumidor tiene múltiples alternativas, los supermercados se aseguran de tener el precio más bajo que pueden dentro de sus circunstancias, pero ellos dependen de toda una cadena de distribución, y más atrás en la cadena, en el eslabón inmediatamente anterior, que es la transportación terrestre, es el gobierno quien está imponiendo el aumento, y en el caso del muelle, el gobierno está permitiendo que se monopolice y no hace nada en cuanto a ese asunto. La transportación terrestre, ya el gobierno permitió el monopolio en los puertos, nos acabas de confirmar, y me impresiona tremendamente de que el gobierno, que se supone que evite y tiene una división, el Departamento de Justicia, para evitar monopolios, no haga absolutamente nada. Ajá. No, eso mismo, es increíble. O sea, Puerto Rico es una isla. Este es el servicio posiblemente más importante para todos. Estamos hablando de los alimentos, pero la producción de todo. En Puerto Rico, la materia prima para lo que producimos la importamos también, incluyendo la agricultura. Lo que son semillas, el abono, el alimento del ganado, todo eso se importa, así que está impactado por los costos de transportación, y después cuando exportamos también. O sea, para nosotros es fundamental y crítico tener un sistema de transportación competitivo, y sin embargo el gobierno de Puerto Rico se ha lavado las manos por completo en el tema marítimo. No sabemos qué está pasando, no queremos saber, no queremos mirar, no podemos hacer nada. Y en el tema de la transportación terrestre vamos en contra de la tendencia, que es permitir que ahí sea el mercado el que determine, y entonces ahí queremos imponer aumentos del propio gobierno. Es simplemente inexplicable. Pero en esa transportación terrestre, ¿también vamos en ruta al monopolio o ya está también? Si yo estoy en tu industria y necesito camioneros que me distribuyan a 12 supermercados, ¿tengo opciones o...? Sí, ahí hay muchas más opciones, y es mucho más fácil entrar. No hay un problema. En el caso del muelle, lo que limita la entrada de competidores adicionales principalmente es el espacio, ¿verdad? De Puerto Rico tiene un espacio limitado, y si la autoridad de los puertos no lo distribuye para fomentar la competencia, pues ocurre el monopolio. En el caso del cabotaje, es que el costo de entrada de comprar un barco, para empezar, no hay barcos de bandera americana, no se construyen casi, y construirlo te cuesta 5 veces lo que te costaría construirlo fuera de los Estados Unidos. Ese es lo que llaman el impedimento de entrada en un mercado. En el caso de la distribución terrestre es mucho más fácil, menos costoso, no hay ese tipo de limitaciones, así que hay mucha más competencia. No hay o no debe haber, o si ocurre algún tipo de monopolio, cualquiera puede entrar para romperlo, ¿no? Y poder entrar a competir en ese mercado. Manuel, ¿dónde se verá el mayor aumento, si es que se puede descifrar, en los alimentos? Bueno, se distribuiría en todos los alimentos, o sea, porque es un costo que todos lo tienen que pagar. Aquí el problema es que, ¿verdad?, nos podemos tener una percepción errada porque se distribuye, pero es el efecto acumulativo. Los alimentos los tenemos que consumir todos los días, y tenemos que ir a hacer compra cada 2 semanas o 3, o sea que ahí es que se va viendo cómo este tipo de costo se va sumando o se va multiplicando en el bolsillo de los puertorriqueños, y eso, como mencionaba, o sea, se une a otras cosas, el costo de energía eléctrica. Realmente es preocupante, y sobre todo porque en este caso hay mucho que el gobierno puede hacer para evitarlo, y no lo está haciendo. Porque, licenciado, porque podemos decir que ¿qué por ciento, si es que pudiera más o menos decir, qué por ciento de la canasta
canasta del puertorriqueño está resuelta con productos que están aquí, que no tenemos ese problema porque están aquí dentro. Cero, o sea, no hay, como te mencionaba antes, incluso Cero. la producción local se afecta con esto. La producción local hay que transportarla, el insumo, la materia prima para la producción local viene de afuera y además hay que transportarla dentro de la isla. Así que las tarifas de transportación terrestre que están imponiendo ahora, ese aumento va a afectar a todos. Esto es fuerte, ¿sabes? Pero la ganadería nuestra y el montón de fincas bonitas que se ven por todo Puerto Rico, la gente sembrándolas de lado a lado, nada de eso compone 1% del plato del puertorriqueño. No quise decir eso. Quise decir que el 100% se afecta. Ahora, la producción local debe estar entre un 10 y un 15%, y va a depender del producto. O sea, por ejemplo, en la leche es casi 100%, ¿no? La leche fresca en particular, la UHT ya hay importada y hay otro tipo de... Pero hay ciertos productos que el porcentaje de producción local es mucho mayor, el pan, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero en términos de la canasta completa, debe estar entre un 10 y un 15% de los productos. Wow, sí, muy poquito. Dramático. Vamos a seguir dependiendo de esto todo el tiempo. Cuando usted dijo al principio que el impacto iba a ser peor, comenzando el 1 de abril según reportado, esto significa que si yo hacía una comprita promedio de $250 a $300 cada 2 semanas, esos mismos artículos me pueden costar ¿cuánto más? Bueno, es difícil saberlo, como menciono, porque se diluye a través de miles de productos ese costo. He tenido socios que hablan de un 5%, pero realmente no me siento cómodo yo dando un porcentaje particular, y además estamos dando la batalla todavía. Nosotros tenemos una reunión mañana con el secretario de Desarrollo Económico para discutir algunos de estos temas, proponer alternativas. Y así que todavía hay alguna esperanza, pero yo les recomiendo a los amigos que nos escuchan que llamen a sus legisladores y llamen a sus representantes y al gobierno y les digan que esto es importante y hay alternativas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Te voy a decir rápido, en el caso del monopolio del muelle, que es lo que empieza tu entrevista o tu pregunta, hay alternativas de añadir competencia en el muelle casi inmediatamente. Hay empresas que quieren empezar a dar ese servicio y de alguna forma evitarían o podrían romper ese tipo de aumento. El gobierno lo que tiene es que facilitarlo. Allí hay grúas, esas grúas las podrían utilizar, las podrían expropiar y las podrían poner a disposición de otras empresas para que entre competencia ahí. Hace 10 años Puerto Rico está cobrando por cada furgón que entra supuestamente para inspeccionarlo o escanearlo. Eso es un costo absurdo. Ninguna jurisdicción de los Estados Unidos lo hace. Llevan 10 años y no han descubierto ni un petardo, que se dijo que esto iba a ser para drogas y armas. No han descubierto absolutamente nada en 10 años. Nos hemos gastado $200 millones en eso. Wow. Eso se puede quitar mañana y es un ahorro significativo. Está en manos del gobierno también y de la autoridad de los puertos. Y finalmente, en términos de la transportación terrestre, la Junta de Control Fiscal, el plan fiscal establece que eso se iba a dejar al mercado. Y el gobierno no solamente no lo dejó al mercado, sino que además está expandiendo y se está metiendo en el caso de los contratos privados, que es lo que nos afecta a nosotros, donde nunca antes se había metido, y eso siempre estaba regulado por el mercado, por el libre mercado y la libre competencia. Son 3 cosas que están en manos del gobierno actualmente y las pueden ejecutar casi inmediatamente, y podrían de alguna forma evitar o por lo menos reducir el impacto de lo que estamos hablando. La bola está en la cancha de ellos, nosotros lo estamos planteando, se lo estamos planteando aquí en tu programa, lo hemos planteado en otro, se lo vamos a plantear mañana al secretario de Desarrollo Económico. El asunto es que no nos olvidemos de este tema. Estos temas son recurrentes, sí. Cuando surge la noticia nos dan mucha cobertura, pero después se olvidan y eso se queda ahí. Y simplemente seguimos añadiendo capas de costos en Puerto Rico, que es lo que hace que sea insostenible la situación. Manuel, sin necesariamente mencionar nombres de políticos, esta situación inexplicable del gobierno con puertos y permitiendo el monopolio, ¿verdad? Por la información que ustedes manejan y que no es ajeno al pueblo.
podemos concluir que son algunos amigos del alma que provocan que el gobierno facilite este tipo de monopolio, que facilite este tipo de cosas, que nos aumentan los costos sin ninguna explicación, como lo que acabas de decir del contrato que lleva 10 años y 200 millones. Es una conclusión muy racional la que tú mencionas. Es un tema delicado, pero cuando no hay otras explicaciones, ¿verdad? Suena como algo lógico. Y yo pues te podría decir que hay algo de eso. O sea, el que controla los muelles controla la economía del país. Wow. Y es increíble que el gobierno se haya lavado las manos de todo este tema, y no era así antes. O sea, Puerto Rico en los 70 incluso estaba tan preocupado con eso que tuvo su propia naviera. Correcto. Y controlaba mejor los muelles. Había muchos más operadores en el caso de los muelles. Claro, las navieras fracasó después por otras razones, ¿verdad? De mala administración pública, etcétera, pero había esa preocupación, y en ese momento había regulación, y teníamos un departamento de asuntos monopolísticos con recursos y con fuerza y con interés, y todo eso se ha ido desmantelando, y se ha ido permitiendo la consolidación de la fuerza y del poder, y un gobierno que simplemente, un gobierno de una isla, que simplemente alza las manos y dice, pues yo no puedo hacer nada, pero sin ni siquiera intentarlo, porque se dijera, no, que es que lo tratamos, hicimos todo esto, y pues y al final, pues lo que sea, el gobierno federal no nos permitió, o no pudimos, pues mira, pues uno, pero simplemente lavarse las manos, pues muy difícil de explicarlo de otra forma. Wow. Pero qué bueno es escuchar lo que él dice. Nosotros vamos a seguir dando la batalla. O sea, esto no... Yo creo que es justo, porque el dueño del supermercado, el pueblo tiene que saber, o sea, puede achacarle al dueño del supermercado sin saber aumentar los costos con propósito de lucro. Y ¿qué es lo si que desconocemos la cadena de por qué las cosas aumentan? El supermercado es que da la cara al consumidor. Y la gente le echa la culpa al supermercado. Estoy hablando incluyendo a mi mamá. En estos días me estaba diciendo cosas que el supermercado me subieron y le tengo que explicar yo a ella. La realidad es que en la industria del supermercado la competencia es tan feroz por ese peso del consumidor, que a veces cuando vienen ofertas, cuando tú ves el shopper de un supermercado, muchos de los productos que están ahí se están vendiendo por debajo del costo para atraer al cliente a la puerta. Y entonces que consuma estos productos. Ese es el modus operandi de este negocio. No solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos es igual. Es un negocio de volumen, pero de márgenes casi inexistentes, de márgenes bien bajitos. Así que y el consumidor tiene opciones. Si usted hay un supermercado, usted entiende que tiene los precios distintos, búsquese otro cerca que va a tener opciones. Y esa es la diferencia de cuando hay eslabones de la cadena donde eso no existe, donde el cliente no tiene opciones, tiene que morir con ese operador portuario, por ejemplo, o tiene que morir en ese barco porque no hay otras opciones, no puedo escoger, no hay competencia. En el caso de los supermercados ese no es el caso. Wow. Manuel, gracias por estar disponible como siempre, por esta tremenda información que nos ayuda a comprender la cadena completa de cuando los costos aumentan o cuando ciertos productos disminuyen su disponibilidad, y ver, ¿verdad? Sin estar todo el tiempo como que culpando al gobierno, pero ver que el gobierno sí tiene mucha responsabilidad y que permite cosas que no debería permitir nunca. De verdad que es demasiado fuerte. Gracias, Manuel. ¿Cómo no? Salud. Un abrazo, muchas bendiciones. Wow, nos matamos. Le iba a hacer una broma a Manuel, pero Manuel es muy serio. ¿Ah, sí? ¿Estás ahí, Manuel? Se fue. Sí, se fue. Ya se nos fue. Iba a hacer una broma para la próxima. Los voy a dejar ahí intrigados. Okay. Muy bien. Bueno, gracias a Caprichos, Mira, ¿verdad? Que ustedes se lo están tomando no, ya. hace rato. Riquísimo el cafecito de Caprichos Coffee Shop. Mira, esa gente los descubrimos. Exquisito. Miren, aquí está. Nuestra gente de Nueva Vida lo descubrió. Ellos están allí frente al bosquecito forestal de la Marquesa. Ah, de la Marquesa, en Guaynabo, sí. el sector Viña. Allí al frente ellos están. Hermoso lugar, ahí muchachos. te toman un café, bueno, pues, como el que nos estamos tomando ahora mismo, riquísimo, batidas, limonada, piña colada, frappé, desayuno. Nada, nos trajeron un sandwichito riquísimo, mantecaditos, postres, así que visítalo, lo puedes llamar al 390-6382 o lo buscas en las redes sociales como Caprichos
Coffee Shop en Instagram y en Facebook. Oye, a los que somos corredores, esta es una zona donde corremos mucho, así que vaya por allá, luego que usted corra, se sienta allí tranquilito, se da su café y le añade al cuerpo lo que, ¿verdad? Votó corriendo. Claro que sí. Yo voy a sentar a verlos correr con un café en la mano. Y ese muchito en la otra. Yo voy para allá. Es una zona hermosa, muchachos, eso es hermoso. Caprichos Coffee Shop. Yes. Bueno, pues tremendo tema. Ahorita regresamos con otro tema interesante. El de Seguro que racismo. sí. El de racismo. El de racismo. Porque Donald Trump va a lucir un nene bueno Y lo al que lado digo- de una de las cosas que muchos boricuas de raza negra testifican de lo que han tenido que enfrentar de puertorriqueños contra puertorriqueños con el tema del racismo. Yo creo... Eso regresamos. Yo creo que sí, exacto, es un tema interesante, pero además de eso, voy a venir a continuación, antes del tema, con algo que yo creo que a ustedes les va a interesar mucho. A ver. A ver dónde está. Caramba, lo habían puesto hace un momento por aquí, se me perdió. Es una noticia que lanza Noticel, Ajá. y entonces como lo cerré, ahora Ya no se lo me- encuentra. se me- no, pero lo voy a encontrar ya mismo, La cosa es que hay unas deposiciones, 3 deposiciones de 3 personas con sus testimonios de lo mucho que sufrieron con las terapias de conversión. Ok. Voy a buscar la historia porque eso va a ser hoy. Y ellos están listos para eso, ¿ok? Así es que con eso venimos ya. Ok. Excelente. Nadie se vaya. Buen día. Yes. Para la mañana, un buen programa con mucha música, contenido y